Buenos días a todos, buenas tardes también. Un placer estar aquí. Muchas gracias por las halagadoras palabras. Em, Como decías, yo soy arqueólogo, estoy aquí para tratar de sí, invitarlos a extender de alguna manera la historia del arte hacia el pasado y también hacia el futuro. Básicamente, pues Olga me has tenido a bien invitarme a pensar desde cuándo y desde dónde se ha pensado y se ha escrito sobre el arte en nuestro continente. En ese sentido, voy a empezar a compartir unas imágenes porque pues eso siempre nos ayuda y hablar sobre el arte prehispánico andino, los derroteros del arte prehispánico del infierno a la colección. Y empiezo, como habíamos ya anunciado en el resumen, con las dimensiones políticas del arte en la actualidad. Eh, las dimensiones políticas que tienen que ver con la restitución de bienes culturales, con las relaciones entre estados, por ejemplo, aquí entre Estados Unidos y Perú, o Suiza y Perú, entre Colombia y España. ¿No es cierto? Estamos pensando aquí la materialidad de los objetos en el pasado en un contexto presente completamente distintos. Son performance, sí, son performance del poder, pero son otro tipo de performances del poder puestas en escena, también muy distintas a las arqueológicas, si bien se entrecruzan. Eh, lo que quiero hacer en esta charla es seguir el tránsito de los objetos que hoy se consideran arte prehispánico y por eso son objeto también de pugnas entre distintos actores institucionales, pero de una manera colectiva necesariamente porque las historias de objetos individuales en su enorme mayoría han quedado truncas por razones que veremos. Entonces, estas pugnas de restitución, estos sí, de movimientos últimos de estos objetos a nivel internacional, eh, logran, sí, logran eh, resultados políticos para públicos domésticos pues logran demostrar diplomacia efectiva, pero para museos que en muchos casos ya están llenos. Por otra parte, los grupos indígenas del continente, por ejemplo, en Argentina, no están detrás de estos esfuerzos. Ellos, por lo general, están en busca de restos de ancestros. Aquí, por ejemplo, de los restos humanos asociados a la mal llamada conquista del desierto. O en Colombia, pues las luchas indígenas están claramente asociadas a la restitución de tierras, la restitución de bienes culturales arqueológicos, de bienes culturales, de arte prehispánico, no es una prioridad para ellos. Como les decía, los museos, sí, en Perú, país del cual vengo, están atiborrados al punto que tenemos un nuevo museo que ahora es un elefante blanco, un edificio vacío que todavía, luego de largos años y enormes inversiones, todavía no tiene salas. Entonces, ante estas contradicciones, creo que es pertinente repensar el arte prehispánico, repensar el valor actual que se debate entre lo mercantil, lo estético, el valor académico, el valor testimonial y, por supuesto, el valor simbólico. Este, acaso, es el más importante de todos cuando es asusado por políticas eh, nacionalistas o regionalistas, como veremos. Sin embargo, lo que quiero argumentar es que no es del todo independiente de los significados, el valor actual de los objetos no es del todo independiente de lo que significaron en el pasado. Eh, aquí un ejemplo, ¿no es cierto? La típico
arte prehispánico inca, una figurina de metal de procedencia desconocida que muchas veces hemos visto en carátulas de libros, en vitrinas, en muchas ocasiones, probablemente más así que en su dimensión original, en la dimensión original en la cual los materiales, las técnicas y las prácticas asociadas con la deposición de estos objetos como parte de ofrendas complejas vincula personas, espacios, lugares y memorias y los condensa de una manera muy particular que luego, claro está, con la desnudez de la figura, se pierde o se resignifica, se enfatizan otros valores, por ejemplo, como les decía, el valor estético. Eh, lo, un ejemplo quizás particular es aquí de la crónica de Martín de Murúa, probablemente de la mano de Felipe Guamán Poma de Ayala, una figura o la representación de Pachacútec en el Coricancha, adorando Punchao, la placa dorada, adorando al sol, ¿no es cierto? Un acto idolátrico, claramente, un acto muy importante dentro de la religión estatal inca, pero a la vez en esta representación una sí, de la idolatría, de la otredad de los indios americanos, ¿no? En la crónica de Murúa estamos ya a inicios, pues, de la era colonial y para pasar, ¿sí? Con la importancia del punchado sí, de estas figuras a un error muy particular que quienes han ido al Cusco quizás lo han visto, que tiene que ver con la placa Echenique, largamente considerada pues una pieza inca, pero pues es una pieza de la cultura pucara, 1700 años anteriores a los incas, pero es, ¿sí?, el símbolo del Cusco, ¿cierto? Es el símbolo, está en la bandera del Cusco y de alguna manera esta placa, que fue en el pasado claramente un referente identitario, se ha vuelto el día en el presente un referente de otro nivel, un referente que va más allá del objeto sagrado que ha logrado, sí, que original, sino que se ha vuelto en un objeto político que pues fue repatriado desde Estados Unidos hasta el Perú. Es decir, esta repatriación, estas movimientos de objetos van de la mano con movimientos políticos recientes que van mucho más allá de las significaciones, de los significados de los lugares y de los objetos en el pasado. Eh, estos, esta, la importancia del lugar, ¿no?, del Coricancha como centro del estado inca, ¿no? Centro religioso, centro de un sistema de seques, de un sistema de caminos, de peregrinajes que integraba todo el Incario, el Tahuantinsuyo, eh, es sí, algo que se ha perdido, pero podríamos retomar estos trasegares, estos movimientos de los objetos, tanto movimientos físicos como movimientos simbólicos en su significado. Aquí quizás de la mano con la representación, la única que conocemos del altar del Coricancha, de San Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayua, un coronista indígena no tan conocido como Guamán Poma, pero este cosmograma es muy importante para entender cómo los lugares sagrados se relacionan entre sí en la religión inca, cómo hay una multiplicidad de lugares, una multiplicidad de objetos
interrelacionados. Claramente a los que quiero llegar son a los objetos denominados huaca. Los objetos denominados huaca, como las que representa Guamán Poma, los objetos, aquí podemos ver algunos de ellos, algunos podríamos llamarlos ídolos, podríamos llamarlos figurinas o figurillas, esculturas, podríamos darles, ¿sí?, diferentes nombres. Lo que quiero resaltar aquí es la, la importancia del objeto, no per se, sino en la relación de la actividad de peregrinaje hacia el lugar sagrado, con la mediación de los objetos que activan las huacas, ¿no?, que les permiten a estos entes sobrenaturales actuar. ¿Sí? Esto es claramente el objeto también, ¿sí?, de la eh, extirpación de la idolatría, la persecución religiosa, la cristianización forzada, que empieza por atacar estos objetos, en especial las momias, pero también las imágenes de culto, entre ellas pues las figuras y representaciones de animales y de personas, que son pues atacadas, las huacas, de diferente manera, y surge pues este manual para la extirpación de idolatrías, para la cristianización forzosa, un trabajo en el cual pues la compañía de Jesús jugó un papel muy, muy importante. En este sentido, pues le resaltar libro de José de la Puente, en el cual pues presenta algunos documentos complementarios a a la famosa obra de José de Arriaga. Eh, en términos generales, ¿sí? Las huacas, ¿sí?, tenían estas fuerzas positivas, estas fuerzas negativas, y los objetos y las prácticas asociadas son las que permiten activarlas, permiten, no solo a través de la memoria, a través de alimentarlas, no vamos a entrar en detalle, pero a través de las ofrendas líquidas, y de las ofrendas de comida y de grasa, etcétera, es que se logra activar la fuerza sobrenatural. Y estas huacas transforman, ¿sí?, transforman y transformaban. Y es interesante, vamos a ver cómo estas transformaciones todavía se dan de una manera muy distintas en el día de hoy. Antiguamente las huacas transformaban las piedras, las hacían de guerreros, etcétera. Hoy en día se transforman de una manera distinta. Muy importante, antes de continuar, mencionar aquí la veneración de ancestros, el papel de los ancestros y de las momias asociadas como mediadoras entre estos actos y pues vehículos de memoria. ¿Sí? Porque no solamente se trata de semillas ancestrales, de la idea de sí, del Malki como semilla fundacional, ¿sí?, de la momia como semilla fundacional, sino que dirigen los flujos de energía, no solamente energía cósmica, sino también físicamente los flujos de agua hacia las terrazas y los campos de cultivo, desde las montañas, donde, ¿sí?, con las cuales se interactúa en una relación que incluye al paisaje, incluye las prácticas, incluye sí, la producción agrícola, pastoril, de la mano con rituales. Y es en esos rituales, para la realización de los rituales, que los objetos son importantes. Objetos que, en el contexto de la extirpación de idolatrías, se convierten pues en evidencia material de contravenciones, ¿sí? Contravenciones en el sentido pues de idolatrías. Pero ya, ¿sí?,
las huacas, y esto es muy interesante para la historia de la arqueología. Sí, poco más de un siglo después, las primeras, sí, huacas son descritas en gran detalle. La huaca aquí de Tantayuc, en Cajamarca, que yo sepa no se ha podido ubicar hasta el día de hoy, pero este es el primer corte estratigráfico de una huaca, muestra la excavación realizada en esta, en esta huaca, publicada por Baltasar Martínez de Compañón, y aquí tenemos pues labores como Jorge Juan, Antonio de Ulloa y otros, que sí, no solamente nos describen y nos muestran los objetos, sino nos describen cómo sacarlos, cómo extraerlos de la tierra, cómo saquear, ¿no es cierto? Esta es los tesoros paganos, ¿sí? Los tesoros paganos que pasan de ser eh, prohibidos, ¿sí? Cuya excavación es sí, perdón, una eh, causal sí, de excomunión, ¿sí? El saqueo de tumbas, ¿sí? Es un causal de excomunión, pero pues no, las advertencias no dieron mucho resultado, que digamos, lo que tenemos aquí ya en 1765 en el contexto del despotismo ilustrado, es un acercamiento a la extracción de estos objetos como una forma de minería que se vuelve ya natural, es decir, aquí el objeto se ha convertido ya en algo así como un recurso natural, el valor, ¿sí? Que simplemente hay que extraer la, eh, las antigüedades de los indios, ¿sí? Eh, Empiezan a ser de interés para el obispo Baltasar Martínez de Compañón como más allá de lo metálico. ¿No es cierto? Más allá de lo metálico, estas antigüedades incluyen cortes, como le digo, el corte estratigráfico, pero incluye textiles, vasijas de cerámica, arquitectura. Aquí nótese que falta más de la mitad del edificio. Estamos hablando de la Huaca del Sol, el edificio de adobe más grande del continente, y pues la destrucción gracias al desvío del río Moche para acceder a estos tesoros, a estos infinitos tesoros del antiguo Perú, por citar a María Rosborowski, para que, y la importancia pues de la primera los primeros registros de la importancia de las tumbas como contextos, ¿no? Como contextos, y para citar al obispo, la idea de reunir las piezas, de dibujarlas, era que pasen al serenísimo príncipe de Asturias, nuestro Señor, para su entendimiento y diversión, y que insensiblemente y con gusto pueda irse aficionando al estudio y conocimiento de las artes, civilidad y cultura de los indios del Perú. Es decir, la valoración testimonial, ¿sí? Lo que hoy podríamos llamar valoración testimonial de los objetos, que llamaríamos quizás objetos arqueológicos, se funda en el interés ilustrado de y otros precursores de las arqueologías nacionales. La noción de arte prehispánico que detrás de la idea de antigüedades de los indios no es inventada por los nacionalismos del siglo XIX, sino pues por el despotismo ilustrado del XVIII. Sin embargo, con la rebelión de Tupac Amaru II,
¿sí? 1780 al 83, y de Tupac Katari, que luego es interpretada como una gesta proto-independentista. Este proyecto nacional que en realidad está retomando algunas de las ideas de Garcilaso, según Castro Clarén. Estamos ante el impacto de la lectura de la edición, perdón, de 1722, si mal no recuerdo, de Garcilaso, y el impacto, pues, entre las élites indígenas de la época. Eh, la, Sí, se pierde este impulso, digamos así, cusqueñista, pero se retoma, siempre según Castro Clarén, con la Sociedad de Amantes del País y el célebre periódico, pues, El Mercurio Peruano. Eh, el mismo virrey, ¿sí? Rodríguez de Mendoza, afirma o se preocupa en el cine de después, sí, ya décadas después de la rebelión de Tupac Amaru, se preocupa por las antiguallas de los indios y pasa por alto la prohibición de Carlos V al preguntar qué razón hay para ignorar la geografía y la historia del suelo que pisamos. De alguna manera, esto también hay que verlo en el contexto, claro está, de la expulsión de los jesuitas en 1767. Eh, pero, como digo, hay unos límites, ¿sí? Después de la Gran Rebelión, unos límites de lo que se puede y cómo se podía hablar acerca de lo prehispánico. Es decir, hay unos vaivenes, ¿sí? Que es claramente en el contexto independentista que los objetos prehispánicos del pasado cambian de significado. Eh, Leyano se trata, o bueno, no solamente se trata de objetos cargados de significado simbólico, de poder, del poder de interactuar con la huaca. Tampoco son objetos meramente metálicos, sí, para fundir, para hacer oro, sino que tienen un significado más allá, de un significado testimonial que va más allá de la época colonial, es decir, lo que en palabras del historiador Pablo Macera, ¿sí? Demostraría algo así como una soberanía prehispánica. Esa es la lectura nacionalista, la soberanía prehispánica y el intento ¿sí? de la República de volver a esa soberanía usurpada, en este caso, pues por la colonia española. Eh, la, un ejemplo, bueno, acá les estaba mostrando, perdón, les estaba mostrando esta, las ya del 1851, la portada, la deliciosa portada de Antigüedades Peruanas de Mariano Eduardo de Rivero, en la cual tenemos pues incluidas una serie de elementos ¿sí? de prehispánicos, ¿sí? de lo que hoy es Bolivia, de lo que hoy es Perú. Me acabo de dar cuenta que están cortados los elementos de las esculturas colombianas que están en la cima, y pues a los indios preterizados, los indios puestos atrás en este pasado glorioso, allí con la representación de los incas. Como pues antecesores de sí, de esta peruanidad supuesta incásica. Eh, la, un ejemplo del trasegar, del temprano trasegar de los objetos, para volver a piezas concretas, es acerca de la cerámica de la región donde yo trabajo, que se llama se le denomina cerámica de estilo Recuay, que ya sí, hacia fines del 19 son objeto de excavaciones más o menos similares a las de la época colonial, pero enfocadas no en obtener objetos de metal principalmente, sino en obtener piezas de cerámica.
Agustín Icaza, un hacendado de la Sierra Norcentral, manda a excavar tumbas en lo que es hoy el distrito de Catac, en Recuay, y había reunido unas 160 vasijas hacia 1878, justo antes de la Guerra del Pacífico, y estas las vende a José Mariano Macedo, quien médico que logra exportarlas a Europa y vender, reunir un total de 2.000 piezas y subastarlos. Una parte de esta colección termina en Berlín. Esta foto la tomé en el Museo Etnográfico de Berlín, al parecer por una suma de 2.000 libras esterlinas de la época, y es en 1881 que se exhiben en París 152 vasijas de la colección, incluida de la colección Icaza, por parte de Macedo. Estas son, ¿sí? Algunas tienen un gran impacto, ¿sí? Esta presencia de vasijas Recuay, Mochica y otras en Europa tiene un gran impacto, y desata una ola de interés. Pues son famosas las excavaciones de Wilhelm Reis y Alfons Stübel en Ancón, en parte por la calidad de las acuarelas, de los dibujos, la documentación, en qué medida lo sistemático de los registros no es algo no es algo que tenemos que discutir acá, pero es importantísimo. No se puede enfatizar suficiente cuál fue el impacto de estas imágenes y de estos nuevos descubrimientos, este nuevo horizonte, nuevo pasado pre-incaico que estaba siendo descubierto hacia fines del siglo XIX en la costa de Perú, y pues atraen, entre otros, pues a Max Uhle, quien realiza excavaciones pues en Pachacamac, aquí de las excavaciones de Pachacamac. Interesante mostrar aquí o resaltar que las momias, ¿sí?, aquellas que habían sido objeto de persecución y quema y destrucción en la época colonial temprana, son también el primer objetivo, digamos así, de estas precoces arqueologías o protoarqueologías en el Perú. Y y cómo el impacto en el exterior, en el impacto en Europa, es el que, como así, algo así como de rebote, algo similar que lo que pasa en con las revistas y las portadas de National Geographic, tienen un impacto en el Perú. Y no es casual la mención a National Geographic, pero ya vamos para allá. De los objetos, la arquitectura aquí Pachacamac, muy importante. Ya estamos ante un tratamiento científico, ya estamos ante un registro sistemático, y de la mano con esto, un creciente apetito por objetos coleccionables, textiles, cerámica, escultura lítica en especial. Es decir, de la mano de estas primeras investigaciones viene una ola de saqueo, y, como les digo, no es casual que la primera publicación y las primeras exhibiciones sean básicamente un catálogo de venta y una exposición de venta justamente de la colección Sotelo. Para pasar adelante, porque pues el tiempo es implacable, 1927, en la portada de la revista Amauta, número 10, encontramos arte prehispánico, pero encontramos un elemento novedoso que no antes visto, y no me estoy refiriendo al sol rojo por detrás de las montañas, sino a los campos de cultivo, el reconocimiento del trabajo sí, invertido en el paisaje en términos de terrazas, canales de riego, etcétera, etcétera, que es algo novedoso para la época. Pero esto va de la mano con, ¿sí?, la idea del arte, sí, el arte peruano antiguo, arte prehispánico, la escultura aquí de Luis Valcárcel, 1937. No hay ejemplos
similares, anteriores, quizás uno de los más dicientes, al menos para nosotros desde la arqueología, el hecho que la conferencia, una de las conferencias más importantes de Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana, según muchos, es fue publicada en el contexto del Segundo Congreso Panamericano de Turismo. ¿Sí? Es decir, hay unos intereses mercantiles claramente diseñados desde el Estado en algo que se ha denominado una alianza patrimonial, la alianza patrimonial entre el Estado y la arqueología emergente, como un ejemplo de la producción de un pasado en función de los intereses de un presente estatal, por una parte, y desde un eh, posible futuro político por otra parte. Ahora bien, estos son planteamientos de lo que debería ser, ¿no es cierto? La que hoy llamaríamos la impulsar la industria del turismo o propiciar una postura política, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que realmente, qué es lo que pasa con los objetos? ¿O dónde es que, pues, terminan plasmados en el campo de lo político? Hace algunos años estaba yo tranquilamente descansando de las investigaciones arqueológicas en la ciudad de Huaraz y me encuentro con unos mosaicos. Los mosaicos muestran las diferentes provincias, los escudos de las provincias de la región Ancash, eh, y en estos, para mi gran felicidad, encontramos una serie de objetos arqueológicos. Aquí los tengo mostrados, les tengo este ejemplo de Aija, porque tiene la fecha, 1936, y tenemos la escultura, y tenemos incluso la fotografía del padre Soriano Infante aquí en el Museo Regional de Ancash, básicamente un museo hecho en torno a la colección de piezas que este sacerdote reunió, específicamente esculturas líticas que trajo de todas sus labores, por toda su labor misional, en la cual pues recogía y recogía y recogía piezas, de alguna manera para ¿sí? sacarlas de los contextos locales y mediante la puesta en escena científica, la puesta en escena museal, ¿sí? Resignificarlos, y esta resignificación fue exitosa. Lo vemos aquí en el escudo de Aija natal, ahí es donde la familia, de donde proviene Soriano Infante. Lo interesante aquí es para demostrar que el objeto no deviene en símbolo, es que en las primeras versiones, ¿sí? de este escudo, en la década de los 30, una de las piezas es una de las que se encuentra en la plaza de Aija. Es una pieza, digamos así, real, ¿no es cierto?, que está sí, que proviene, que tiene una proveniencia, que tiene una historia. Pero en las versiones más recientes, esto se pasa por alto. Se pasa por alto y se comienza a incluir otras piezas que son de otros lugares, Es decir, ya no importa. ¿Sí? El objeto per se pasa a un segundo plano y lo que importa es la representación del objeto qua símbolo. Esto es lo interesante de verlo en el contexto de la heráldica, ¿sí? Es que los escudos de armas son un medio de comunicación de poder feudal, ¿sí? De primer orden. ¿Sí? Más sí, difícil imaginarse un vehículo simbólico más feudal que que la heráldica, ¿no es cierto? Que las armas cedidas por el rey, por ejemplo, a el encomendero Sebastián de Torres, por su labor como conquistador. Y es muy interesante para el caso de la ciudad de Huaraz,
hubo una discusión muy fuerte en torno a cómo se produce este escudo y las discusiones entre el artista, los políticos, los impulsores, la inteligencia local en torno a cómo debería ser y qué sí y qué no. ¿Cierto? Tenemos la inclusión de la montaña, este, el Bayuna Raju, la montaña tutelar de la ciudad, un elemento andino, enmarcado aquí claramente en el contexto pues, de esta heráldica. Y tenemos el reemplazo de la torre, ¿sí?, por la tumba prehispánica. Es interesante que en este contexto se habla de castillo. Los alcaldes y la documentación en torno a la creación del escudo de Huaraz hablan del castillo de Wilcahuén, pero Wilcahuén no es un castillo, Wilcahuén es una tumba monumental, ¿sí?, en la cual el partido en cuya restauración participó Soriano Infante. Sí, la escultura que ven ahí no es original, es una agregada. Que también ha venido de la colección de Soriano Infante, ha venido de otros lugares para terminar aquí en Wilcahuayín. Hay unos movimientos de objetos muy interesantes. Las piezas de Wilcahuayín están en el museo, etcétera. A lo que voy es que estas ya son tumbas saneadas, son tumbas refaccionadas, son tumbas sin huesos, son tumbas en las cuales se les han quitado los malquis, aquellos elementos fundacionales de la época prehispánica que están pero no están, o sea, están referenciados pero no se les incluye. ¿Por qué? Porque sí, no, son las representaciones de este pasado que son de importancia. Solo para terminar aquí, ya para ir terminando, lo que está pasando actualmente, pues acá esto es del más reciente distrito, el más reciente escudo de armas de esta región, Buenavista Alta, el primer arte rupestre incluido ahí en un escudo, un geoglifo de grandes dimensiones junto con un mango, un algodón y un maíz, y pues la corona de la Virgen María. Tenemos pues un movimiento desde el escudo de armas hacia algo así como un logotipo comercial, ¿sí?, en esta búsqueda de producción de nuevas identidades políticas. Estamos ante una trivialización, pues de alguna manera se está incluyendo en el presente el arte prehispánico, pero es quizás como con un afán de exotismo, con un afán de impulsar eh, la industria del turismo. ¿En qué medida este es un símbolo efectivo o no? Pues el tiempo lo dirá. Creo que hay algunos casos donde claramente aquí en Rapayán se nota cómo de la arquitectura surge el agua. Hay unos recuerdos o hay unas memorias, al parecer, vinculadas a, ¿sí?, las, la producción de identidades de la mano con la investigación arqueológica, específicamente en Rapayán, que nos dan a pensar que los objetos, incluida pues la arquitectura prehispánica, están como lo muestra acá, pues frente a un nuevo amanecer en el contexto de una crisis de representación política, ¿no? Que no necesito quizás subrayar aquí, pues todos los problemas de representación política que hemos tenido en el Perú en los últimos años. Pero para volver pues a los objetos coleccionables, ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos estas colecciones acá, una de miles en algún colegio, ¿no?, vasijas amontonadas en alguna esquina o vasijas reunidas en algún museo, estas vasijas que andan en un limbo que sí, incluye, sí, todavía, estos objetos todavía tienen la conexión con lo ancestral, con lo sagrado. De vez en cuando se realizan performances. Nosotros los arqueólogos, los curadores, los historiadores del arte que vamos y buscamos estos objetos, realizamos performances con ellos de vez en cuando podemos entrar a los
depósitos. Somos los especialistas, los camasca del presente. La, Sin embargo, están sacados de su contexto, ¿no es cierto? Ya no, sí, sí, han sido desacralizados por ser idolátricos, ¿sí? Han sido excavados de alguna manera, una manera similar a la minería, y naturalizada esta excavación, sobre todo en la década de 1970, 1980, fue probablemente la década pico para el saqueo. Y hoy en día, pues, estamos ante sí, ante un valor testimonial, un valor investigativo, que ha devenido, sin embargo, en un coleccionismo que enfatiza, por una parte, el valor eh, eh, mercantil, pero también es una fuente de inspiración artística. En este sentido, pues interesante también tener en cuenta que el lugar, ¿sí?, de estos objetos que al menos aquí en Sutatausa está plasmado en el arte mural como el purgatorio. Estas piezas pues en un purgatorio curatorial, esperando su redención. Muchas gracias. Creo que estamos sobre el tiempo y pues atento a las preguntas y la discusión que podamos o querramos tener. Muchas gracias.